Sí. Muy bien. Pues hoy vamos a ver un tema, sí, interesante como todos los demás, una cierta continuidad a lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de entendiendo la elección de Dios y que para muchos ha sido tal vez controversial? Porque han habido pensamientos que rodean estas palabras, pensamientos ambiguos, me refiero a que son confusos, como oscuros, como cambiándole la interpretación, pero este es el consejo que hemos dado. Cuando vayamos a uno de estos textos, tenemos que considerar el contexto, lo que hemos dicho, textos antes, textos después, o tal vez toda la carta o toda la Biblia, para entender la elección de Dios. Y en eso nos basamos. Fuimos al Antiguo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento y hablamos de hoy el presente, de que de forma voluntaria, sí, nosotros, nadie nos obligó, pero el que nos movió para llegar a conocer al Señor fue el mismo Señor. Entonces, hoy continuando con este versículo número 3 también nos arroja a luz una enseñanza muy buena, una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza, verdad? Como cristianos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, de ahí el título, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, esos versículos constituyen una de las más bellas porciones de la palabra de Dios, pues nos describe admirablemente las riquezas de la herencia que Dios nuestro Padre tiene preparado para los que le aman. Es una riqueza que no tiene comparación. Y esto podemos nosotros verlo a través de la palabra, cómo es admirable y que Dios la ha preparado. Ahí es directo para los que le aman, ¿sí? Y voy a mencionarles dos puntos. Número uno, Pedro comienza con una vibrante doxología, que creo que para los alabancer es más conocida esta palabra, ¿no? Doxología. Hablamos de la gloria, hablamos de una alabanza por la grandeza de Dios y Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fórmula o esta doxología no solamente la usa Pedro, y recuerden esto, que muchas veces se ha dicho que Pedro no tenía conocimiento o que tenía falta de estudios, pero demostró la gracia, demuestra la historia que sí tenía conocimiento. Era un pescador, pero eso no significa que no haya tenido conocimientos. Hablamos acerca de cómo Dios y en la facilidad, ¿no? Y en la disposición de él pudo hablarle a diferentes personas. Entonces, cuando Pedro comienza, hablamos de algo vibrante, ¿no? De la doxología, cuando dice, bendito sea el Dios. ¿Cuáles son nuestras palabras al despertar, al abrir la Biblia, al hablar con alguien? Tiene que ser parte de nuestro vocabulario, siempre darle la alabanza a Dios. Y él va directo y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta fórmula también fue usada por Pablo. Solamente voy a mencionarles dos pasajes bíblicos en diferentes cartas. La primera es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Yo se los voy a leer para que no pierdan sus apuntes. Dice Primera de Corintios 1:3: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero vean, esta doxología podemos hablar que viene de la misma inspiración, el Espíritu Santo. Fue quien inspiró a cada uno de estos hombres para darle la gloria, la alabanza al eterno Dios. Entonces, comienza con algo
Muy importante esta porción. Segundo, prosigue Pedro diciendo en el versículo 3, parte B, por su gran misericordia. La palabra misericordia en griego en este contexto es aleos, que es un vocablo bien conocido por nosotros, o lo vamos conociendo, eleos, perdón, eleos, misericordia, eleos. Él nos ha otorgado el nacer de nuevo, que quiere decir que nos reengendró. Sí, estamos hablando de las palabras que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, lo que también se entiende como nos ha otorgado el nacer de nuevo o literal nos reengendró, ¿sí? A una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Jesucristo entre los muertos. Entonces, para que ustedes tengan este conocimiento no más amplio cuando se habla de nos hizo renacer, está hablando prácticamente de nacer de nuevo, ¿sí? De el reengendró, que ya es un poquito más técnica la palabra, pero bueno, miren, la salvación no se debe a ningún mérito ni esfuerzo por nuestra parte, sino únicamente a la gran misericordia de Dios, la misericordia que tuvo para nosotros los pecadores. Él se apiadó de cada uno de nosotros solo por su buena voluntad. Él volteó a mirar a este pecador y a través de su sangre, con su sangre, lo lavó, lo compró y lo redimió. Esa es la riqueza de la misericordia y la grandeza de la gracia, que el Señor, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza, dejar la carne, la naturaleza de la carne, la del pecado. Por eso dice el cual nos reengendró, que la expresión, como les digo, es equivalente a el nacimiento de nuevo, o también se entiende como nacer de arriba, un nuevo nacimiento. Por eso a Pedro le dice a Dios bendito. En el Nuevo Testamento esta palabra en griego es eulogetos, eulogetos. Solo se refiere a Dios en este contexto, bendito, eulogetos. No se le puede aplicar a alguien más, solo se refiere a Dios. Con ella, Pedro comienza a citar las bendiciones de los creyentes del versículo 3 al versículo 12. Y dice, nacer de nuevo a una esperanza viva, lo que quiere decir que aquellas personas que no han nacido de arriba, que no han nacido de nuevo, no son parte todavía de esta esperanza. Esta esperanza se ha vuelto una realidad porque hemos nacido de nuevo. Entonces el creyente, al nacer de nuevo, recibe la seguridad de una nueva vida. Creo que ustedes conocen muy bien el pasaje de San Juan capítulo 3, del 1 al 7, donde hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo que conocía la ley y que Jesús le dice que necesitaba nacer de nuevo. Entonces, de ahí viene o de ahí se recibe la seguridad para entrar al reino de los cielos. Sí. Entonces, esta seguridad viene por la resurrección de Cristo. Sin esta esperanza, no habría ninguna consolación en medio de las aflicciones presentes. ¿Dónde encontraríamos nosotros una seguridad para decir, soy cristiano por, soy cristiano para, soy cristiano con? O sea, nos da una esperanza y nos da una razón y nos da una seguridad. El creyente recibe la seguridad de una nueva vida, pero por la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó. Entonces nuestra palabra, predicación y fe no son vanas. De Él viene nuestra seguridad. ¿Sí? Versículo 4, primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, reservada, exclusiva. Todos conocemos el término de herencia, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la herencia? Bueno, una herencia, pero sin problemas. Una herencia donde no tengas que pelear para nada. Una herencia donde no sea tan costoso abrir el testamento, romper el sello. Pero bueno, nosotros tenemos a quien va a romper los sellos. Nosotros tenemos a quien esta herencia, a pesar de las pruebas, tentaciones, luchas y tribulaciones, tenemos la victoria porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces nos habla de una herencia, ¿sí? Es decir, la salvación. Para nosotros la salvación en Jesús lo es todo, que es la herencia del creyente por la obra redentora de Cristo. Y tiene tres características esta herencia. Interpretando ya las palabras de una manera sencilla, dice que esta herencia es pura y sin mancha. Esta herencia no puede cambiar. Ahora, esta herencia tampoco se deteriora, no puede deteriorarse. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, es nuestra por Cristo, pero Él es el que hace realidad la salvación para cada uno de nosotros por sus obras, por el sacrificio que Él hizo. Entonces, tú y yo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Repito, reservada en los cielos para nosotros. Lo que quiere decir que es pura y sin mancha. No puede cambiar. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no se deteriora. Y ahí vemos la grandeza del poder de Dios, que Él no cambia. Versículo número 5, primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí quiero hacer una pausa. No hay mejores manos, no hay mejor cuidado, nadie puede cuidarnos mejor que Dios. Torre fuerte, dice la palabra, es el nombre del Señor. A él correrá el justo, dice, y levantado será. No hay torre más segura, no hay poder más grande para guardarnos que el de Dios, pero mediante la fe. Ahora, esa fe ha sido puesta en nosotros, tampoco es de nosotros, es de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esa fe ha sido puesta en ti, disculpen, para que alcancemos salvación. Ahora dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, explicando esto de guardados por el poder de Dios, estamos hablando del poder supremo. No hay poder más grande que Dios. Estamos hablando de la omnisciencia, donde Dios conoce prácticamente todo. Estamos hablando de la omnipresencia, que Dios está ahí donde tú estás, allí y donde yo estoy. El poder supremo actúa, Dios conoce el corazón, conoce la mente, Dios está con nosotros porque ahora somos templo del Espíritu Santo y la soberanía de Dios no solamente va a guardar la herencia, sino que mantiene seguro y firme al creyente, o sea, a ti y a mí. Por eso hablamos del poder supremo, hablamos del Dios omnipotente. No hay nadie más grande que el Señor para cuidar nuestra vida. Entonces, nadie puede robar el tesoro del cristiano, porque nuestro tesoro, pues, es Cristo. Nadie puede descalificarte para recibirlo si Cristo te ha dicho que eres digno. Si has llegado al conocimiento de la salvación, de la verdad, es porque Cristo ha puesto los ojos en ti. Entonces, la herencia de la que está mencionando Pedro es para ti y para mí. Pero hay algo muy importante. Habla de la fe.
Hay una fe en diferentes cosas, hay diferentes clases de fe, fe en objetos, fe en personas, pero la fe salvadora es solo una, la que nos puede llevar a ser guardados por el poder de Dios. Hay un salmo muy edificante, poderoso, el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de el omnipotente, del Dios todopoderoso. Pero tenemos que querer morar, tenemos que desear vivir. Mi deseo es estar ahí con el Señor. Entonces, la respuesta tuya o la respuesta del cristiano a la elección de Dios y la convicción del Espíritu es fe. Creo que por fe Dios me ha escogido. Mi convicción de que tengo al Espíritu de Dios es por fe. La fe me va a acercar a Él. Pero hasta la fe que tú tienes es activada por Dios. La fe tuya y mía tiene que tener pies para llevarnos a Jesús. No es una fe que se estanca, sino que tiene que ser una fe que va hacia adelante, ¿sí? Entonces, tu fe y mi fe que vienen del Señor es una fe continua y esa es la evidencia del poder que guardará tu vida, que yo confío en el Señor, que esa es la evidencia de que yo creo que el Señor está cuidándome. Miren, en el momento de la salvación, Dios infunde poder a la fe y la preserva en ti hasta el fin. La fe salvadora es permanente y nunca muere. Un versículo para reforzar esto es Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Estamos hablando de una esperanza viva. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ya somos salvos, pero llegará un día en el que seamos salvos de prácticamente toda la corrupción de este mundo. Algún día estaremos con el Señor. ¿Me explico? Para entender mejor el contexto de este versículo se tiene que leer completamente todo el capítulo, porque sí, ya somos salvos, pero tenemos que seguir siendo fieles hasta el final. Soy de los que cree que la salvación depende totalmente del Señor, jugamos un papel importante y puedo decir que no podemos perder la salvación, pero tenemos que cuidarnos. Eso no quiere decir que vivas una vida descuidada, te tienes que cuidar. Por eso Hebreos 3:14 dice así, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 3:14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, fíjense, la fidelidad que tenías al principio la tienes que tener al final. La confianza que tenías al principio la tienes que tener al final. La misma firmeza, la misma fe que tenías al principio te va a llevar al final. Cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Si no, si no, no. Es específica la palabra. Versículo 6, primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuchen bien, que tengan o tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, ¿por qué a nosotros, verdad? ¿Y por qué nos ha de tocar? A veces decimos, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero vamos a aprender, vas a
ser fortalecido, vas a ser edificado. Es como lo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo. Así que alégrense de verdad. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, alégrense de verdad. Eres un hijo de Dios, alégrate de verdad. Les espera una alegría inmensa. Es una traducción, la Nueva Traducción Viviente es una traducción dinámica que nos ayuda a comprender mejor estas palabras. Sí, hacen el trabajo de la traducción, pero nos ayuda a tener este mejor entendimiento, ¿no? O más fácil, o un mejor entendimiento, porque dice que tendremos una alegría inmensa. Está hablando de grandeza, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En un tiempo breve, ¿sí? Vamos a tener muchas pruebas, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero sabe que hay Sí. muchos hermanos intentando entrar, incluso la pastora Nancy no puede. Dicen que están Y, en sala de espera. ok, te lo agradezco. No me aparecen, eh, Quizás sea una falla de la plataforma, no lo sé. Solamente le aviso. puede. Sí, no, no, muchas gracias, te lo agradezco, pero a mí no me, ahora sí. Ok, gracias, porque no me aparecían. Tengo pendiente esa parte de dejarlos entrar, pero no me estaba apareciendo. Gracias, gracias por la ayuda. Muy bien, entonces hablábamos acerca del versículo número 6, que habla acerca de alegrarnos de verdad. Debemos de tener una alegría inmensa, aun cuando tengan. Esto no es exclusivo de alguien. Esto prácticamente abarca a todos, ¿sí? A todos nosotros. Vamos a pasar por pruebas, definitivamente vamos a pasar. Algunos, de acuerdo a su fe, son probados porque dice claramente la palabra, aunque se usa tentación, dice que no va a venir sobre nosotros algo que no podamos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación. La tentación en sí no es pecado. La tentación no es pecado. Tenemos que ver la tentación como es. Es pecado cuando te rindes o cuando caes en la tentación, pero la tentación en sí no lo es, porque Jesús fue tentado, dice, pero sin pecado. Es como Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Entonces, esto prácticamente de pasar, de soportar pruebas, es para todos, pero dice, será breve. ¿Por qué menciona el término breve? Porque no se puede comparar con la eternidad. No hay punto de comparación, un año o 2 años con la eternidad, aunque seas afligido, no se compara con la alegría, el gozo y la bendición de estar eternamente o por siempre y siempre con el Señor. Por eso dice que os alegráis o debemos alegrarnos, es decir, alegrarnos con gran gozo que va más allá de la felicidad. Es como la epístola a los filipenses, que habla de la epístola del gozo, que el gozo verdadero viene del Señor, no de las circunstancias. Por eso esta clase de gozo de la que nos habla la palabra, os alegráis, no se basa en tus circunstancias temporales o cambiantes, porque proviene de la relación eterna e inmutable con Dios. O sea, cuando hablamos de inmutabilidad, se entiende, ¿verdad? No cambia. Dios no cambia. Tal vez nosotros podamos cambiar y las circunstancias te lleven a estar gozoso, estar triste, esconder tus emociones o decirle al Señor, esta parte sí puedes tocarla. Pero aquí, cuando Pablo le escribe a este sector de cristianos, les está diciendo que se deben alegrar aún cuando Pedro les esté diciendo que van a ser pasados por pruebas. Entonces,
Pedro relaciona este gozo con, número uno, la seguridad de la herencia eterna y del creyente. Pedro relaciona este gozo con la seguridad de la herencia eterna y protegida, perdón, del creyente. Los versículos que acabamos de leer, 4 y 5. Número 2, cuando hablamos de que Pedro relaciona este gozo con el aseguramiento de su fe aprobada. ¿Te imaginas escuchar? Voy a usar de ejemplo a una de las hermanas de la iglesia. Yaremi, tu fe ha sido aprobada. Wow, escuchar estas palabras del Señor son un impacto muy fuerte, ¿no? Porque esto le dijo, o sea, esto era lo que, vamos a decir, le decía a los grandes héroes de la fe, los que podemos leer en Hebreos capítulo 11, cómo su vida de estos hombres fue aprobada, hablando de su vida de fe. Entonces, nuestro gozo tiene que estar en la seguridad y tiene que estar en tu fe que es aprobada. Va a ser probada, pero tiene que ser aprobada. Si dependemos nuestra vida o si nuestra seguridad depende del Señor, no de ti mismo. Le dice Pedro a estos cristianos que van a venir diversas pruebas. Entonces Pedro enseña aquí varios principios importantes acerca de las pruebas. Número uno, no perdurarán. O sea, estarán por un poco de tiempo, no perdurarán. Número dos, sirven a un propósito definido. Número tres, sí produce tristeza y aflicción, pero será cambiada por gozo. Cuatro, se presenta en varias formas o habla de diversas pruebas, porque las pruebas vienen de diferente manera. Cinco, no deberían reducir el gozo del cristiano. Esa es una parte difícil, donde, bueno, ¿cómo no puede mermar o no puede reducir una aflicción en la vida de un cristiano? Esto se trata de madurez. Esto va enfocado a la relación personal de cada uno y últimamente he puesto, porque me ha servido el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, al igual que Daniel, porque si ustedes analizan los diferentes puntos en los que los hemos puesto como ejemplo, calza muy bien, porque ellos no se pusieron a llorar. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, no se pusieron a llorar. Estaban, ¿qué? Cantando alabanzas al Señor. ¿En medio de qué? En medio de aflicción. Esa aflicción, en lugar de mermar o reducir, el gozo aumentó, porque dice que hasta los presos los oían. Entonces, el gozo que tengo yo, como dice un cantito, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar, ¿no? Y no lo canto porque canto feo, así es que mejor lo digo, ¿verdad? Tenemos varios que cantan bien, así es que mejor me abstengo. Pero esto es cierto, el gozo que el Señor nos da nos tiene que ayudar a crecer en estas pruebas y aflicciones. Sí, estamos hablando de una situación en la que puede ser para algunos difícil. Sí, es cierto, pero Dios es más grande. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué fueron los cristianos objeto de persecución? Una pregunta. ¿Por qué fueron los cristianos objeto de persecución? Les voy a dar 4 puntos, escriban lo que puedan y luego lo completamos para que podamos terminar la clase. ¿Por qué fueron los cristianos objeto de persecución? Se negaron a adorar al emperador como un dios y por lo tanto se les consideraba ateos y traidores. Así es.
aunque les parezca tal vez increíble o ya hayan escuchado esta enseñanza, a los cristianos en su momento los consideraban ateos porque no creían en el Dios que adoraban todos los demás, o sea, el César, el emperador. Por eso los consideraron ateos y traidores. Número dos, se negaron a adorar en los templos paganos, de modo que los negocios en los templos perdían dinero, donde muchos en donde muchos, perdón, se convertían al cristianismo. Ya no, o sea, no adoraban en los templos paganos. Eso hizo que el negocio se fuera para abajo, perdieron dinero y se estaban convirtiendo al cristianismo. Algo parecido con los tiempos actuales, ¿verdad? Ver cómo se van convirtiendo artistas, personas que generaban mucho dinero, que a la industria se le considera como una pérdida, grupos que desaparecen porque los principales se convierten y lo ven como una pérdida, pero para ellos es una grande ganancia. Entonces, fueron perseguidos porque ya no adoraban en los templos paganos y causaron, pues, un problema con la economía y aparte se convirtieron al cristianismo. Y si ustedes recuerdan el número dos, el número uno, al convertirse al cristianismo, los consideraban ateos y traidores. Así es que no la tenían fácil. Tres, no apoyaron los ideales de Roma del ego, poder y conquista. Y los romanos rechazaron el ideal cristiano en cuanto a un servicio altruista. ¿Cómo es posible que el cristiano pueda servir así? Un ejemplo, hablábamos en una enseñanza acerca de la iglesia de Macedonia, compuesta por los filipenses, los de Berea y los de Tesalónica, que vino una hambruna, que en ese momento eran iglesias pobres, pero ayudaron a otras iglesias como la de Antioquía, mandando ayuda a la de Jerusalén cuando tuvo problemas. Ellos dieron más de lo que tenían. Se dieron al Señor primeramente y dieron más de lo que tenían. Entonces, ese ideal o esa filosofía, ¿sí? O ese servicio altruista era rechazado. ¿Tienen alguna ganancia? ¿Qué obtienen al ayudar de esa manera? Porque Roma extendió su imperio a través del poder y de la conquista. Fue uno o el más grande de los imperios. Así es que imagínense cómo estaba el ego, que al igual que los faraones, a los césares los consideraban dioses. Cuatro, pusieron al descubierto y rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Pusieron al descubierto porque vivían de manera diferente, ya no practicaron lo que antes tal vez ellos mismos practicaban porque lo rechazaron y ahora estaban viviendo vidas en santidad y en obediencia. Y ellos hicieron a un lado la cultura pagana. Claro que como cristianos tenían una cultura que era sana, pero ahora era pasada por el filtro de la Biblia. La autoridad máxima no era la cultura, sino la Biblia. Entonces eso también les causó problemas. Versículo número 7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, sea hallada la fe en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué tiene que producir tu fe cuando sea sometida a prueba? Alabanza. Y dice que es mucho más preciosa que el oro porque nos lleva a la salvación, el cual el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego.
Miren, se calienta el oro para que se suban las impurezas y así poder quitarlas. Asimismo, se calienta el acero, suben las impurezas y se quitan. De igual manera, nuestras pruebas, dificultades y persecuciones fortalecerán nuestra fe y nos harán y nos hacen útiles para Dios. De esta manera podemos presentar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar en pruebas y si nosotros vamos a nuestro manual, a nuestra única regla de fe, la palabra de Dios, vamos a poder ver el ejemplo de otros que se encontraban en pruebas, que realmente sus vidas estaban entregadas a Dios y crecieron. Jamás volvieron a ser los mismos los jóvenes que fueron probados. Jamás volvió a ser el mismo Pablo y Pedro. Se encontraron en dificultades. Pablo, un experto en persecuciones, fortaleció su fe. Dijo, si alguien ha sido perseguido, he sido yo. Si alguien tiene las marcas del Evangelio sobre su espalda, soy yo. A punto de perder la vida varias veces, pero hay un pasaje que él dice que todo conocimiento y todo lo que ha pasado lo tiene por basura, por la excelencia del conocimiento o por haber conocido a Cristo Jesús. Entonces, fortaleció su fe y lo hizo útil para el ministerio. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a este profeta, a este hombre? Yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él hablará ante tal y tal y tal persona. Fue útil y presentó un mejor servicio. Pablo, como Saulo, estaba presentando un servicio de calidad y bueno para los hombres, en su momento pensando que era para Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, pasó por pruebas, dificultades y persecuciones, ahora sí presentó lo mejor de lo mejor en su propia vida. Servir al Señor Jesús, ser su representante o, como él decía, un embajador de Cristo. Así es que las pruebas que vengan a tu vida, las dificultades, las persecuciones. Ayer hablaba con un hermano de Tijuana y me decía o me hacía el comentario de que en Ciudad Juárez a una iglesia le llegó una auditoría y cerraron la iglesia. Tal vez dentro del marco de la ley, tal vez, fíjese, tenían razón, pero tal vez no. Entonces, ellos tuvieron que recurrir a lo correcto, a las leyes, están en los artículos de asuntos religiosos para que más adelante se vuelva a abrir. Pero mientras, o sea, la iglesia está cerrada. Fue una persecución. Solo para mencionarles un sencillo ejemplo, ¿no? Mire, ¿será sometida a prueba a su fe? Sí. El propósito de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero hay un beneficio y ese beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente más que para Dios. Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, ese creyente puede estar seguro de que su fe es genuina. Y aquí el interrogante, ¿no? La pregunta directa, ¿nuestra fe es una fe genuina? Tienes que tener la seguridad y responder que sí. Tienes que decir que sí y compartir tu fe. Y puedes decir, no, por cuestiones de la vida, no soy perfecto, pero tu fe es genuina. Les doy un ejemplo, eh, les cuento la historia, no resumida. Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 12 habla de cómo Dios le pidió a Abraham lo más que amaba, puso a prueba su fe y fue probado Abraham.
y su fe salió triunfante porque él tenía una fe genuina, porque Dios le pidió lo que más amaba y objetó algo a Abraham en ese momento, nada. A su hijo le dijo, el Señor se proveerá para el sacrificio. Vean cómo aún en la misma prueba que Dios le puso a Abraham, Dios lo acompañó. O sea, en ningún momento Dios lo dejó solo ni nos dejará solos. Salió aprobado porque Dios estaba con él, porque Dios sabía que la fe que había en Abraham era genuina, pero tenía que ser probado porque en cierta medida ya había puesto más los ojos en Isaac que en Dios. Entonces Dios probó su fe y Abraham salió aprobado, fe genuina. Otro ejemplo, ahí sí les pido que busquen Job capítulo 1, versículo 20 y al 22. Job 1, 20 al 22, se los voy a leer en la nueva traducción viviente que se me hizo más edificante para lo que estamos viendo. Fíjense, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. No era para menos, ¿verdad? Había perdido todo. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para llorar? No. Dice que se postró para adorar. Aquí podemos ver la respuesta de alguien que ha comprendido que puede pasar por pruebas, dificultades o persecuciones. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y termina esta porción. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. He ahí la diferencia de cuando comprendes los tiempos de Dios y comprendes que tu fe es probada, ¿sí? Tu fe es probada. Se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, ¿sí? En señal de dolor. Pero dice, no pecó porque no culpó a Dios. Ahí es la diferencia. No podemos culpar a Dios. Pasas por pruebas, pasas por dificultades, vas a pasar por persecuciones, pero ¿por qué se permite esto? Para que tu fe sea aprobada y al final salgas aprobado y se pueda ver que tu fe es genuina. ¿Quién es el único que puede ver que tu fe es genuina? Dios, pero hay que dar frutos. Y dice el versículo que estamos viendo, el 7, cuando sea manifestado Jesucristo, la última parte. Miren, la revelación o la manifestación de Cristo se refiere a su segunda venida. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Todos, ¿verdad? Todos. En particular, el tiempo en el que llamará y recompensará a su pueblo que ha sido redimido. Es decir, estamos hablando de su segunda venida, pero en Tesalonicenses, no lo vamos a leer, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla de el arrebatamiento. Todos esperamos la segunda venida. Va a ser manifestado el Señor Jesús. Ahí Él llamará y Él recompensará a su pueblo. Hallaré fe cuando vuelva. Y tú tienes que decir, sí, en mí hallarás fe. Tienen que tener la seguridad en Cristo de que habrá fe en ustedes. Versículo del Primera de Pedro 1, del 8 al 10. A quien amáis, le dice Pedro a ellos, a los cristianos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, indagaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Investigaron, estudiaron, profundizaron. Pero ¿qué hicieron ellos? Profetizaron de la gracia destinada, dice Pedro, a ustedes, hoy a nosotros. Cuando se habla de los profetas, al exponer el mensaje divino, hablamos de los profetas del Antiguo Testamento. Revelaron la salvación que traería el Mesías, pero no pudieron comprender en su totalidad dicha revelación. Todas las profecías desde el principio apuntaban hacia la venida del Señor Jesús, hacia adelante, ¿sí? Ahora nosotros en el Nuevo Testamento decimos que miramos hacia atrás, viendo el cumplimiento de cada una de ellas. Y Juan el Bautista tuvo el privilegio, y dice el Señor Jesús que fue el último de los grandes profetas y que fue el más grande porque él vio todo lo que se había profetizado acerca de él. Todos los profetas profetizaron y vieron hacia el futuro, vieron hacia adelante, hablaron acerca de la gracia y de la salvación que traería el Mesías, el ungido, pero el único que lo pudo ver fue Juan el Bautista. Entonces, aunque el plan de la salvación fue un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, aún así sufrieron persecución por su fe en Dios, algunos hasta la muerte, el caso de Isaías. Algunos cristianos judíos, al leer la carta, de Pedro, por contraste, vieron a Jesucristo por sí mismos y dedujeron por qué había venido. Es como cuando tú abres la Biblia y te encuentras con Dios, que debemos llegar al entendimiento y a la madurez de poder ver a Dios todos los días, escuchar su voz a través de la palabra. Entonces, ellos vieron a Jesucristo por ellos mismos. Entonces, de esa manera ellos basaron su confianza en la muerte de Cristo, su fe en la resurrección, con su conocimiento personal de Cristo. Tienes que tener un conocimiento personal de quién es Jesús, por qué eres salvo, por qué fuiste perdonado, por qué fuiste redimido, por qué se te está dando una esperanza viva, por qué se habla de la segunda salvación de la segunda venida y que el Señor vendrá por ti. Tienes que adquirir este conocimiento personal. Tu fe de esta manera llegará a ser más sólida. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense, aquí menciona, nada más como dato general, indica el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, ¿sí? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero son Dios. Hay un solo Dios. Son perfectos en unidad. El Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, el cual fue enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, estos predicadores se encargaron de hablar de las buenas nuevas, llegó el Evangelio, el poder de la palabra, el poder de la cruz, la predicación que para muchos era locura, para nosotros se ha convertido en salvación. Pero dice que los administraban para nosotros. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento escribieron, acerca de la salvación, esta salvación venidera o salvación que ya llegó a nuestras vidas, como también se menciona la segunda venida de Cristo.
Ellos sabían que se trataba de un Salvador que vendría y por eso escribieron para nosotros o se administraba para nosotros. Ellos han predicado o predicaron el Evangelio. Los apóstoles y los predicadores del Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar que las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido. ¿Se acuerdan ustedes? En Hechos aparece un hombre poderoso en palabra, pero que solamente conocía a lo que era hasta el Antiguo Testamento. No se había enterado de que ya se había cumplido estas profecías. Hablamos de Apolos y aparecen estos predicadores, Priscila y Aquila. Dejan que termine de hablar, lo toman aparte y le dicen, mira, todo esto ya sucedió. Y Apolos era poderoso en palabras, era un conocedor. Fíjense lo que dice, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Somos colaboradores de Dios que hoy suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Versículo 2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Imagínense escuchar estas palabras, alguien que está siendo parte o lo han hecho parte de la bondad, la gracia, la salvación, y se le estaba enseñando por medio de estos predicadores, como lo dice Pablo, denle la importancia que merece, porque en el momento preciso te oí, como en el caso de cada uno de nosotros. En el momento que necesitábamos ayuda, nos escuchó el Señor. Y la palabra de Dios dice, el momento preciso es ahora. En momentos de persecución, en momentos difíciles, Pablo, consolaban los corazones. Miren, este pasaje nos habla no solo de las visiones de los profetas, sino también del mensaje de los predicadores. Habían sido los predicadores los que habían llevado el mensaje de la salvación a los lectores de la carta de Pedro. Nos dice que predicar es anunciar la salvación. La predicación no puede cambiar de sistema o de aspecto. Perdón, la predicación puede cambiar de sistema o de aspecto según los tiempos. Voy a agrandar la letra. La predicación puede cambiar de sistema o de aspecto según los tiempos, pero fundamentalmente es la proclamación del evangelio. No podemos predicar otro evangelio porque es la buena noticia. Puede que el predicador tenga a veces que advertir y condenar, puede que tenga que recordarles a las personas que hay tal cosa como el juicio o la ira de Dios, pero básicamente por encima de todo, su mensaje es el anuncio de la salvación. ¿Qué tenemos que predicar? La salvación. Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. No dice que el mensaje del predicador es acerca de las cosas que los ángeles querían vislumbrar. La salvación de Dios es una cosa incomparable. No podemos nosotros tener un punto en el que podamos compararlo con algo. La salvación de Dios es una cosa incomparable. Entonces, es como el mensaje de salvación y la inspiración de Cristo que debe presentar el predicador siempre. Nosotros debemos hablar de la salvación y de la inspiración del Espíritu de Cristo o del Espíritu Santo. Yo como predicador debo presentar siempre la salvación y decir que ha sido inspirado
por el Espíritu Santo. El mensaje no se trata de ti. El mensaje debe tratarse de Cristo y de la esperanza viva que tiene para cada uno que ha creído en el Señor. El Señor Jesús, que es lo más importante, algún día vendrá por su iglesia. Correcto. Muy bien. Aquí terminamos esta enseñanza.